Señor, te alabamos, oh Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia, Señor, en este lugar. Sí, Señor, gracias te damos, amado Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Por qué no le das ese aplauso más fuerte al Señor? Porque Él es digno de ser alabado, porque Él es digno de ser exaltado, porque hoy hemos venido a su casa a regocijarnos, a darle la honra y la gloria. Amén. Damos gracias a Dios porque Él nos da esta oportunidad de estar delante de su pueblo, en su casa, compartir su palabra. Y hoy el Señor nos trae una preciosa palabra y vamos a tomar nuestros lugares, y el tema se llama la finalidad del temor. Amén. Y antes de iniciar, yo quisiera hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido amenazados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido oprimidos por una situación, por algo que inquiete nuestra vida, por algo donde nuestra vida se vea en peligro y corramos el riesgo de perder la vida? Es precisamente esto lo que el Señor nos muestra en esta noche, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra, porque Él envía su palabra a tiempo. Amén. El salmista nos dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Amén. Señor, en esta hermosa noche ponemos en tus manos, amado Padre Celestial, tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú seas el que hables, que no sea palabra de hombre, sino tu palabra, amado Padre Celestial, y podamos, Señor, salir regocijados, podamos salir, Señor, con algo en nuestro corazón, algo que tú pongas, Señor, una respuesta, una solución, un milagro, una maravilla, amado Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. En esta noche, mi hermano, como le decía al principio, ¿a qué le teme el ser humano? ¿Qué es lo que te aterra? ¿Qué es lo que el ser humano le tiene pavor? Muchos dirán, muchos le tienen miedo a la muerte, y es muy natural porque estamos en esta carne, somos humanos, y como humanos vamos a reaccionar de esa manera, de una manera donde el alma se inquieta cuando nos vemos en una situación de esa magnitud, donde nos veamos en el peligro de perder la vida. Cuando nuestra vida corre peligro, nos inquietamos bastante, y es precisamente de eso lo que nos muestra el rey David en estos momentos, que el Señor lo libró de todos sus temores. Él en este momento, él en esta situación está siendo perseguido por el rey Saúl. Amén. Ustedes conocen el pasaje bíblico, pero ¿qué dice más adelante?
David huye de Saúl. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es ese David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? ¿Cómo siendo el ungido de Dios? ¿Cómo siendo ya predestinado para ser el rey de Israel? Él está siendo amenazado. Si nosotros nos ponemos a analizar la situación en la cual se encontraba el rey David, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? Al rey David le fue avisado: el rey te busca para matarte, busca tu vida, corre, huye. Estamos hablando en el plano de la materia literal, en el plano físico. Cuando nos vemos en una situación de estas, es muy lógico que tenemos que tomar esta actitud que tomó el rey David: huir. ¿Por qué? Porque ya estaba decretado que lo buscaban para matarlo. Y dice la Biblia, leyendo el pasaje, que lo buscaban por todos lados. El rey lo buscaba por todos lados. Pero dice las Sagradas Escrituras que el Señor no se lo entregaba en sus manos, porque había un propósito, había algo especial. Iba a dirigir a su pueblo, iba a gobernar a su pueblo. Pero a lo que nos vamos a referir es el miedo físico, el miedo terrenal, la materia. Lo sintió, lo experimentó el rey. Y yo creo que, como le decía hace rato, es muy natural que nosotros, ante una amenaza así, líbrenos el Señor de una amenaza, pues vamos a escapar por nuestra vida, vamos a huir de esa amenaza, de esa situación que está latente. ¿Por qué? Porque no podemos estar tranquilos. No se puede vivir tranquilo ante una situación como esta. Si nosotros fuéramos amenazados, nosotros no dormiríamos bien. Imagínense al rey David siendo perseguido. En las donde él, como él estaba en ese momento, su espíritu, su carne. Dice su palabra que él huyó, corrió, salvó su vida. ¿Por qué? Porque lo buscaban para matarlo. ¿Por qué? Porque el rey ya tenía ese decreto. Por todos lados búsquenlo. Donde lo encuentren, avísenme para ir y matarlo. Y entonces el rey tuvo que salir de un lugar a otro. Cuando el rey sabía que David estaba en un lugar, le avisaban al rey y venía el rey y David huía a otro lugar. ¿Por qué? Porque tenías que escapar. ¿Por qué? Porque ese miedo estaba en él. Por eso les preguntaba yo hace rato, ¿qué es realmente lo que nos preocupa? ¿Qué situación estamos atravesando en estos momentos que nos tiene así inquietos? Cuando tenemos una noticia o se nos da una noticia acerca de nuestra salud, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? No estamos a gusto, no comemos bien, no dormimos bien, nuestra mente empieza a trabajar, todo nuestro ser está inquieto. Eso es acerca de una enfermedad. Líbranos el Señor de una enfermedad. Ahora, ante una amenaza, ¿cómo nos comportaríamos? Usted no dormiría en su casa si saben que ahí está, porque saben que ahí van a llegar, aquí está. Tendríamos que salir
huyendo. Amén. El rey escapó. ¿Por qué? Porque dice su palabra que él entró en un miedo físico, en un miedo en el cual dice: si me quedo aquí me van a matar, aquí voy a quedar. Pero el Señor siempre nos trae su palabra a tiempo. Cuando Él está a nuestro lado, en esos momentos difíciles, no es fácil decir: el Señor está contigo. No es fácil decir en ese momento apremiante que: ánimo, mi hermano, estamos contigo, estamos orando, sí, pero el momento en el que yo estoy viviendo es un momento, sí, físicamente complicado, pero para Dios no hay imposible. Por eso dice el salmista: busqué al Señor y Él me respondió y me libró. Hay una garantía en ese ambiente, en esa situación. Hay una garantía en el cual nosotros podemos clamar y decir: Padre, ayúdame, porque solo no voy a poder. Ante esta situación, físicamente ya no puedo, Señor. Ya hice todo lo que está de mi parte. Ahora viene la parte de nuestro Dios, que es el auxilio. Y tenemos que mirar a nuestro Dios. Y sí, es algo que nosotros, pues como seres humanos, cuando ya nos vemos en aprietos, en situaciones complicadas, es donde el ser humano voltea a ver a Dios, es donde clama. Por eso el salmista dice: busqué al Señor. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró. No nomás de un temor, de varias situaciones. El Señor le dio ese privilegio. ¿Por qué? Porque ya había un propósito en la vida del rey David. Y le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este privilegio y se nos ha enseñado aquí que usemos bien nuestra boca ante una situación, ante una adversidad, ante un momento como este en el que estemos atravesando o pasando, que volteemos a ver al Señor, porque nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Mire lo que generan los temores o los miedos, las angustias. Póngale usted el nombre que quiera. Vea lo que genera. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. ¿Qué provoca una situación de esta? Dice que provoca terror, provoca, amén, pestilencia y tinieblas. ¿Por qué? Porque el ser humano se siente solo físicamente, se siente ahí abandonado, porque sí se está pasando por esa situación o por esa amenaza. El rey estaba pasando esa amenaza, ese ambiente en el cual cuántas cosas pasan en nuestra mente y decimos: Señor, ¿qué está pasando? ¿O qué estoy haciendo mal para que yo esté viviendo esta experiencia, esta situación? Los temores provocan esto, pero el Señor dice: no temerás. Amén. Cuando el Señor dice no temerás, el ser humano como que hace muchas preguntas, pero
¿cómo no voy a temer si ve lo que estoy pasando? Si, ¿cómo no me voy a sentir así si vean lo que estoy viviendo? A veces dicen, no, pues él está diciendo eso porque él no está pasando lo que yo estoy pasando. El hermano que está allá enfrente se le hace fácil decir eso, pero si tuviera en mi situación, otra cosa sería. Pero el rey David dice, busqué al Señor y Él me libró. O sea, si buscamos y clamamos, el Señor nos libra de esa oscuridad, de ese ambiente, de esa situación en el cual se encuentra el ser humano. Y es tan importante como hijos, como herederos del Señor, que día con día busquemos de su presencia. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, que no estamos exentos. El rey David, siendo el rey, imagínense la situación en la que estaba. Ahora nosotros, siendo ya el ungido, y ya perseguido. Y yo creo que ante una situación como esta, nosotros debemos de clamar. Sí, no es fácil, pero el Señor es el que guarda nuestra vida. El Señor es el que nos dice, no temas, no temerás. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dice, los que a Él miraron fueron iluminados. En esa oscuridad, en ese ambiente, si nosotros clamamos al Señor, llega la luz del Señor, llega esa iluminación preciosa de nuestro Señor Jesucristo para quitar, para hacer a un lado todo ese ambiente negativo, toda esa situación en la cual se está viviendo. Por eso dice su palabra, los que a Él miraron. O sea, si lo miramos a Él, todo eso que se está viviendo en un momento desaparecerá. Pero tenemos que creer, tenemos que clamar, tenemos que voltear a verlo y decirle, Padre, auxíliame, socórreme, porque solo tú me puedes ayudar en esta situación. Amén. Los temores nos revelan quién está a nuestro lado, porque ahí es donde clamamos, porque ahí es donde decimos, Señor, ¿estás conmigo? Y sí, el Señor está a nuestro lado. Él lo dice en su palabra, que Él está ahí a nuestro lado. Físicamente no lo vemos, pero Él está ahí. El Señor está a mi favor. No temeré, dice el salmista. ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre dirá lo que quiera. El que viene y te amenaza, el que viene y te dice, el que viene y te amenaza de todo lo que te va a pasar. Pero el que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, porque Él está a nuestro lado, porque Él está, dice su palabra, a mi favor, porque Él está a mi alcance. Es cuestión de que nosotros volteemos a Él, clamemos a Él, porque si Él está a nuestro favor y si Él está a nuestro lado, ¿qué puede hacernos el hombre? ¿Qué puede hacernos ese diagnóstico si el Señor lo tenemos de nuestro lado? Si Él está a mi lado, pues que digan lo que digan, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Y unos seres muy especiales que también están a nuestro lado, dice su palabra, son los ángeles. Amén. El ángel del Señor, dice, acampa, nos rodea, nos cuida.
ante esa adversidad. Estamos hablando físicamente. Ante una circunstancia como esta, qué interesante es cuando nosotros salimos de casa y tenemos esa seguridad de que el ángel del Señor va a nuestro lado. Y no importa lo que el enemigo trame en el transcurso del camino, pero si el ángel del Señor va con nosotros, no temeremos mal alguno, venga lo que venga, porque tenemos un cerco, una protección especial, aún en medio de la amenaza, aún en medio de esa situación, aún en medio de esas circunstancias en la cual tal vez no la estoy pasando bien, pero yo sé que mi Señor va conmigo, porque Él lo dice en su palabra. Tú vas conmigo, sí, siento este dolor, siento este malestar, sí, tengo este problema. Ante los ojos humanos es muy difícil, es muy complicado, pero si el Señor va conmigo, ¿de qué temeré? ¿De qué he de preocuparme? Porque Él va conmigo y Él en su momento traerá la solución, en su momento traerá la respuesta a lo que estoy pasando, a lo que estoy viviendo. Amén. Ejemplos de algunos, a ver, creo que nos adelantamos. Sí. Bueno, tenemos unos ejemplos, hermano, de cómo el miedo se apoderó de estos hombres. Usted conoce este pasaje bíblico y uno de ellos fue Jacob. Jacob le tuvo miedo a su hermano Esaú. Ustedes saben por qué. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Imagínense nada más qué escenario de saber lo que él ya había provocado en la vida de su hermano. ¿Cómo me voy a presentar si le robé, le quité? Y el miedo se apoderó de él. El miedo le vino, porque dice: ¿cómo? Dice su palabra, y no venía solo, 400 hombres, imagínense nada más. Que usted le haga algo a su hermano al lado, que tiene al lado, y ese hermano venga en contra de usted, o venga a encontrarlo, y usted solo, ¿cómo se sentiría? No nos pondríamos alegres. ¿Y qué hizo Jacob? Tuvo que dividir en dos su campamento, su gente que traía, pero el miedo se le apoderó físicamente. Y eso es natural en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque si yo sé que le provoqué algo al hermano, si yo sé que lo hice incomodar, lo hice enojar, y yo tuve la culpa, por lógico, el hermano me va a buscar para arreglar cuentas. El hermano va a investigar a dónde ando yo, dónde estoy. ¿Por qué? Porque quiero encontrarlo, quiero platicar contigo, quiero que arreglemos las cuentas. Qué terrible cuando nos encontramos en esa situación, porque no es fácil. Jacob tuvo mucho temor, y aparte del temor se angustió, o sea, se preocupó de más.
¿y ahora qué va a pasar? Cuando tenga a mi hermano de frente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Pero ustedes conocen bien la historia. Y pero este es un ejemplo en el cual como el miedo humanamente, físicamente, llega a la persona, llega al ser humano. Y tenemos que enfrentarlo. Tenemos que asimilar esa situación. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Qué precioso este pasaje, porque qué presente les manda a Jacob a Esaú. Pero recuerden que Esaú pues ya venía cambiado, ya venía transformado, ya venía con otra mentalidad, ya no para matarlo, ya no para destruirlo. Y qué bonito cuando nos encontramos como hermanos y nos encontramos con amor, porque somos hijos de Dios, somos comprados a precio de sangre. Entonces, el hermano que tengo al lado tiene un precio incalculable. Tengas o no tengas, ese hermano es valioso para mí. ¿Por qué? Porque el Señor derramó su sangre en la cruz, tanto por ti como por mí. Entonces no tengo ningún motivo ni ninguna circunstancias de aborrecer, de rechazar, de odiar, de hacerlo de menos. ¿Por qué? Porque es mi hermano. El Señor Jesucristo nos dijo que nos amáramos como Él nos ama a nosotros. Entonces, ese amor va a echar fuera ese temor que hay en el corazón. Y si hay amor en nuestro corazón, entonces vamos a amar como Cristo ama. Si hay esa humildad, esa sencillez en nuestra vida, lo vamos a demostrar, porque el Señor dice en su palabra que seamos humildes. Y humilde es, dice en otra versión, ser pobres, pero no pobres en la manera como usted lo entiende, no, pobres en ser humildes, sencillos, en tratar a las personas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, somos un rebaño, somos hijos del Rey. Amén. Otro personaje que tuvo temor fue Moisés. Imagínense que nos mandaran delante de un personaje muy importante, que influye mucho, que tiene mucho poder, que tiene mucha autoridad, y que algunos de nosotros nos mandaran y dile a esa persona que deje ir a mi pueblo. No lo haríamos, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hablar? Si Él es poderoso, Él es una persona que no puedo platicar directamente con Él. Tengo que pasar por diversas situaciones para llegar a Él. Pero el Señor le dijo a Moisés: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Y qué le dijo Moisés al Señor? Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después
de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. No es fácil hablar. Cuando se nos pide y el pastor nos dice: hijo, ayúdanos a compartir. Híjole, no es fácil estar delante de ustedes. Es algo muy serio. Es algo que a veces uno se pone nervioso y te da así como que, hijo, miedito, ¿no? ¿Qué van a decir los hermanos? Ese no sabe hablar, ese no sabe predicar, ese no tiene estudios como yo lo tengo. Pero tenemos que hacerlo porque el Señor dice: para eso te he enviado, para que des las buenas nuevas. Y no más aquí, obviamente, allá afuera, donde hay mucha necesidad. Pero sí es bastante complicado el hablar ante una persona tan importante, terrenalmente hablando. Te pones en qué pensar, porque no sabes qué te va a responder esa persona. Entonces Moisés dice: Señor, no tengo palabras, yo no puedo hablar, soy torpe, no tengo preparación para hacerlo, manda otro. Pero el Señor le dijo: ve, porque te he escogido a ti. Le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos da ese privilegio de hablar, de anunciar. Y como les digo, no es fácil. Entonces Moisés entró en una etapa en la cual dice: pues no, Señor, no puedo, no quiero. Y el Señor: tienes que ir. ¿Por qué? Porque mi pueblo tienes que sacarlo de ahí y tiene que dejarlo salir. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer mi obra, la señal y las maravillas. Amén. Otro personaje fue Elías. Fíjese nada más, Elías le tuvo miedo a una mujer. Santo Dios. ¿Cuántos le tienen miedo a sus mujeres? No es fácil. Ustedes saben de esto. Bueno, Jezabel acababa de Elías de hacer descender fuego del cielo. Acababa Elías de que el Señor le contestara esta oración, y cómo los profetas de Baales fueron destruidos, cómo el Señor respaldó a Elías. Pero cuando supo Jezabel esto, se airó, dice su palabra, se enojó demasiado. ¿Por qué? Dice aquí: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Inmediatamente llegó la amenaza. ¿Y qué hizo Elías? Y se levantó y se fue para salvar su vida, pero dice que tuvo miedo y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. ¿A dónde se fue? Huyó. Le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque vino la amenaza, físicamente hablando, materialmente hablando. Vino la amenaza. Como les decía hace rato, ¿cómo actuaríamos ante una situación de esta? Nos quedaríamos ahí. Pero si Elías ya había hecho descender fuego,
¿Cómo es que vamos a temer ante una amenaza como esta? Pero Elías tuvo miedo y tuvo que huir. ¿Por qué? Porque le dijo que le iba a pasar lo mismo que él hizo con los profetas. Y eso lo aterró. Y él entró en un estado donde, pues si me quedo aquí, pues hasta aquí llegué. Dice, córrele mejor. Y huyó. Entonces el miedo es una situación en la cual o te quedas o te vas. ¿Por qué? Porque siempre va a venir la amenaza. Siempre va a haber algo que se quiere interponer en nuestro avance. Pero mayor es el que está con nosotros, porque Él siempre nos va a salir al encuentro con un respaldo maravilloso. Amén. Otro personaje tan importante en las Sagradas Escrituras, mi hermano, es el apóstol Pablo. Ustedes conocen a Pablo. Dice que él iba en esta embarcación y se levanta una fuerte tormenta, pero tuvieron miedo. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Imagínense, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Imagínense nada más, en alta mar, solos. Por lógica, vamos a entrar en un pánico terrible, porque dice, se hunde aquí y muerte segura. ¿Por qué no? Dice la palabra que se levantó una tempestad terrible. Pero qué maravilloso es cuando el salmista dice: clamé al Señor y Él me respondió y me libró de estos temores, de estos miedos, de estas circunstancias, de estos momentos. ¿Por qué? Porque dice Pablo que se le apareció un ángel y le dijo: no tengas miedo, no temas, porque solamente se va a perder lo material, pero tu vida se va a salvar. Qué precioso cuando llega la palabra, cuando llega el Señor y nos dice: no temas, lo demás se va a perder, no te preocupes, lo demás es material. La vida tiene un gran valor, y cuando el Señor nos visita a través de un siervo, a través de un hermano, una hermana, y nos envía su palabra, el Señor hace la maravilla. El Señor dice: tranquilo, no van a morir, van a ser salvos, porque tienen que presentarse. Amén. Otra temor fue del Señor Jesús. Van a decir ustedes: ¿y cómo el Señor va a tener miedo? Sí, Él fue humano, se hizo carne precisamente para eso, para entendernos a nosotros lo que realmente es el miedo. En Lucas 22:44 dice: mi alma está abrumada, dice esta versión, de tristeza hasta la muerte. Está hablando físicamente, porque el Señor sabía ya lo que iba a acontecer. Pero aquí la situación es diferente, porque el Señor tenía que cumplir su propósito.
y tenía que pasar por esta situación. Él dijo, expresa su angustia en Marcos 14, 33 al 34, y dice: tomó con él a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Aquí nos faltó una letra. Santo Dios, discúlpenme, hermano. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: descansen y aquí velen. Imagínense nada más, el Señor angustiado, pero en la carne, en lo físico, porque Él ya estaba a punto de ser entregado. Estaba ya a punto ya de ser entregado en manos de los hombres. Y qué terrible o qué triste cuando no sabemos valorar este sacrificio, esta bendición. ¿Por qué? Vemos que el Señor se angustió, se entristeció. Dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y sí, físicamente Él murió. Por eso nosotros, como hijos, como servidores de Él, qué importante es que valoremos ese sacrificio, porque mucho pueblo lo toma a juego. Mucho pueblo vive: a mí me da igual. Imagínense nada más, el Señor entregando su vida por nosotros. Y qué triste saber que nosotros no valoremos ese sacrificio. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar del Señor, no hubiéramos aguantado. Fue algo muy terrible, muy doloroso. Pero ¿para qué lo hizo el Señor? Para librarnos, para sanarnos, para levantarnos, porque Él no escatimó nada. Él no dijo por Él sí, por Él no, no. El Señor lo hizo por todos, para perdonarnos, para salvarnos, para librarnos, para ser sanos. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que en ese momento en el cual nosotros estemos atravesando, volteemos a ver al Señor. Señor, tú también padeciste esto. Pero fiel es la palabra de nuestro Dios, que siempre nos trae el consuelo y la bendición de la respuesta a nuestra vida, por muy complicado que sea, por muy difícil. A veces se nos dice: ya no hay solución, este problema, esta situación ya no tiene solución. Y qué difícil asimilarlo. La gente de afuera no lo asimila. Imagínense, si el creyente no lo asimila muy bien, ahora imagínense la gente de afuera. Su palabra es vida, su palabra tiene poder. Por eso Él dice: todo lo que me pidas en mi nombre, lo vas a recibir. Y Él lo muestra aquí en este pasaje bíblico. Él también atravesó esta situación, el miedo, la angustia, la situación en el cual él se encuentra aquí. Ya no es nada grato. ¿Por qué? Porque él ya está siendo, dice, angustiado. Él ya está siendo afligido físicamente. La carne
está ejerciendo ese trabajo de la angustia, de la desesperación, de la preocupación. Pero el Señor dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y que el Señor haga su voluntad en nosotros. Amén. El tiempo se nos ha ido, mis amados hermanos, pero mire, vamos a dejar esto en su corazón, en la esencia, para que ustedes en su casita lo disfruten y lo lean detalladamente. Y hay un propósito: el temer al Señor. Pero aquí ya no estamos hablando del miedo físico, material. Aquí ya estamos hablando del temor al Señor. Temor al Señor no es tenerle miedo, pánico. El Señor no es así con nosotros. Su palabra clara dice que Dios es amor. Amén. Pero ¿por qué hay que tenerle temor? Temor es respetarlo, honrarlo, admirar lo que Él hace, lo que Él está haciendo, honrarlo y decir: Señor, solo tú eres Dios. Es temer, eso es temer a Dios, porque muchos toman el término temor a Dios como algo así: debo tener mucho miedo hacia Dios. No, a Dios hay que respetarlo. Amén. Un propósito o motivo del temor es para que no pequemos, para que no pequéis, dice su palabra. Deuteronomios 18:20. Si nosotros tememos a Dios, no vamos a pecar. Obviamente la carne es débil, pero su palabra dice que no demos lugar al enemigo. Pero si tememos a Dios, no vamos a cometer ese error, esa falla, que delante del Señor pues va a estar mal. Obviamente estás faltando o estoy faltando. Por eso su palabra dice que debemos temerlo. Otro motivo de temor al Señor es admirar la santidad de Dios. En Apocalipsis 15:4. Si nosotros honramos al Señor y admiramos lo que Él es, vamos a vivir en santidad. No es fácil, sí, pero el Señor es el que nos ayuda para que podamos temerlo. Otro motivo de temor al Señor es la grandeza de Él, lo que Él hace por nosotros, lo que Él hace en el plano espiritual, en el plano material, con cada uno de sus hijos. Y eso está en Deuteronomios 12:17. Otro motivo de temor al Señor es la bondad de Él. Cuán bondadoso ha sido Él con nosotros. Y está en Samuel 12, no es 12:34, es 12:24. Entonces, si tememos a Dios, vamos a ver sus bondades. Amén. El otro motivo del temor a Dios es el perdón de Dios. Amén. Si nosotros le tenemos esa reverencia al Señor, el Señor nos perdona. El Señor tiene mucha misericordia, porque Él es así, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y el otro motivo es las obras maravillosas que Él hace. Qué cosas más hermosas el Señor hace. Imagínense, una de las obras que Él hace es cuando nosotros nos levantamos por las mañanas y ver lo grande y maravilloso que Él es con su naturaleza.
vemos cómo desciende la lluvia. Eso no es algo muy natural, porque hace poquito nos quejábamos del calor, no aguantábamos, y ahorita miren, ahora no aguantamos la lluvia. Sí, muchos se inundan, pero esas son obras que Él hace de una manera sobrenatural, porque Él es así. Ese es el gran poder de Dios, es temerlo. Otra de los motivos de temer a Dios es los juicios de Dios. Sabemos que en su palabra están escritos los juicios, pero esos juicios no son para nosotros si tememos al Creador. Amén. Y el temor es necesario, sí. ¿Para qué? Para adorarlo. Debemos presentarnos ante Él con toda reverencia, para que esa adoración sea aceptable delante de su presencia. Es necesario el servicio a Dios, un servicio genuino, de todo corazón, un servicio en el cual el Señor se agrade, no el que yo me luzca aquí, no, porque aquí no venimos a lucirnos, venimos a servir, a dar, porque tememos a Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Otro temor necesario es abstenerse de pecar. Si tememos a Dios, vamos a abstenernos de muchas cosas y perfeccionar la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Para terminar, mis hermanos, los beneficios. Hay un beneficio, el temer a Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Dios se complace con nosotros. Él se complace de lo que hacemos, porque le tememos, porque le honramos, porque le buscamos de todo nuestro corazón. Amén. Y Dios se complace no de ellos, sino en ellos, dice su palabra. Lo de abajo es en ellos. Amén. O sea, se complace en los demás, porque Él es fiel a su palabra. Otro beneficio de temer al Señor es recibimos misericordia de Él. ¿Cuántas misericordias no hemos recibido hasta este día? Son muchas, son incontables, son innumerables. Su palabra dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Es algo maravilloso, es algo precioso, de que día con día el Señor muestra sus misericordias, sus bondades, su compasión, su ternura, porque somos sus hijos. Somos esos herederos de la bendición. Amén. Y otro beneficio que obtenemos al tenerle respeto a Dios es: recibes vida y estás en paz con el Señor. ¿Por qué? Su palabra dice: en paz me acostaré. Cuando nosotros nos vamos a descansar, ¿cómo vamos? ¿Preocupados? ¿Pensativos? ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra postura? Cuando yo llego a mi cama, me acuesto en paz. Cuando tememos al Señor, cuando le tenemos reverencia, dice
que recibimos en primer lugar vida y estamos en paz. Por eso Él dice: en paz me acostaré y dormiré tranquilo, sin nada de qué preocuparme. Que se diga lo que se diga, yo me acostaré en paz. ¿Por qué? Porque Él me da vida, porque Él me dice: tranquilo, yo estoy contigo. Amén. Y estoy en paz con Él, porque tengo una relación con Él. Y si tengo una relación con Él, nada nos va a preocupar. Y por último, mis hermanos, el otro beneficio es: le va bien y sus días son prolongados. Imagínense nada más. Si tememos a Dios, nos va a ir bien. Y no nomás nos va a ir bien, nos van a prolongar los días. Porque Él es así. Él es fiel y su palabra es fiel y se cumple. Si Él dice nos va a ir bien, es porque nos va a ir bien. O porque nos va bien, nos va bien. Y los días se nos van a prolongar y tendremos salud y tendremos bienestar y tendremos, aún en medio de ese ambiente, el Señor nos va a levantar. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos ha enviado en esta noche, mis hermanos. Temamos al Señor de todo nuestro corazón. Honrémosle como Él se lo merece, porque Él es digno. Si Él lo dio todo por nosotros, nosotros también tenemos que demostrarle a Él cuánto le reverenciamos, cuánto le amamos, porque su amor de Él lo llena todo. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, y que Él sea obrando en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por su palabra, porque Él ha sido fiel con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, amado Padre Celestial. Gracias te damos, oh Dios hermoso, porque hoy tú nos has enviado tu palabra, porque tú eres bueno con nosotros. Sí, Señor Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.